Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Por favor, registren su asistencia en el chat, presten atención a la lista. Víctor Navarro, Presente. Paula Lema, Presente. Harvey Tapia, Presente. Mayerly Torres. Presente. Muy bien chicos, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. ¿Recuerdan lo que identificaron el día de ayer en clase? ¿Cuál fue el tema principal? Claro que sí, el choque cultural en América. ¿Qué más se desarrolló en el tema principal? Lo que eran los subtemas, lo que fueron en la violencia, el sometimiento y en la explotación de bueno, sí, de ya sabes qué, y también los cambios biológicos, económicos y culturales en la parte de lo que era de la salud. Bien, el día de hoy vamos a continuar donde está lo que es este tema, introducción de especies animales y vegetales. Lo que se refiere al choque cultural en América, causado también por la introducción de especies animales y vegetales por los europeos, fue un evento complejo con diversos impactos en la cual se da a conocer lo que son diversos intercambios que inicia prácticamente en el segundo viaje de Colón, en la cual introdujo animales como caballo, vacas y cerdos, así como diversos cultivos como el trigo, como la cebada, en la cual fueron transformando lo que es la economía y el paisaje también. Sin embargo, a ello también trajo consigo lo que son diversas enfermedades, que fue lo que identificaron el día de ayer, como la viruela, el sarampión, y especies también invasoras que más que todo eh, fue como una decaída de la población indígena, pues, ¿no? Y alteraron también lo que son los ecosistemas, causando diversos tipos de catástrofes en su momento. Bien, empezamos. Introducción de especies animales y vegetales. Por favor, Tapia, ayúdame con la lectura. Si puede, leer, ya, listo. El segundo viaje de Colón emprendido en 1493, llevó a la mayoría de especies que aún encuentran presentes en América. El ganado vacuno se reprodujo con gran rapidez en los llanos bajos, mientras que los altiplanos, altiplanos, va- altiplanos vacunos y ovinos desplazaron poco a poco a los camelidos nativos. Los cerdos europeos adoptaron muy bien a los bosques tropicales y carne fue muy estimada por los indígenas. Eh, a mediados del siglo XVI, el caballo era usado como transporte inclusive por indios y mestizos. Gracias, Tapia. Continúe, Mayerly. Origen de las especies vegetales introducidas por los españoles. Europa. Cereales, trigo, cebada, arroz, granos, jaba, arveja, lenteja, garbanzo, hortalizas, condimentos, culantro, perejil, eneldo, enojo, anís, frutas, datilera, higuera, frutales de huesos, cítricos, tamarindo, oleaginosas, medicinales, savia ruda, verneda, chantén, manzanillas. África, en el plátano, el ñame, fueron las principales especies que llevaron de África a América, aunque originaria de Asia, la caña de azúcar provió de Canarias, Azores, Madeira y la costa africana. Gracias, Mayerly. Bien, con respecto a la introducción de especies animales y vegetales durante el segundo viaje de Colón, tuvo profundas repercusiones en lo que es la historia agrícola, en lo que es la economía y lo que es más que todo en la cultura de América. Este proceso, aunque trajo consigo beneficios como la diversificación
su alimentación, digámoslo así, y la mejora de prácticas agrícolas, también se conllevó o pudo alterar lo que son diversos ecosistemas locales de lo que son las formas de vida de estos pueblos indígenas, en la cual el resultado de ello fue el intercambio biológico de que sigue como influenciando la biodiversidad y las prácticas culturales en lo que es el continente hasta la actualidad. Entre ellos también está lo que son animales, algunos ejemplos que ustedes pueden observar en su texto también indicando cómo el caballo en particular tuvo un impacto significativo en las culturas indígenas, facilitando lo que es la movilidad y transformación de muchas sociedades. En lo que son plantas se introdujeron diversos cultivos como el trigo, como el arroz, como la caña de azúcar, como el café y diversos vegetales que no eran nativos de América, pero a su vez las culturas indígenas también comenzaron a cultivar y sobre todo poder distribuir lo que son productos nativos como el maíz, la papa, el tomate y entre otras partes del mundo también. Ustedes pueden observar en su texto y en pantalla también diversos ejemplos que detallan lo ya antes mencionado, pues no. Desde el segundo viaje de Colón, los colonizadores introdujeron en América especies traídas de Europa y África también. Adicional a ello, también tienen en su texto una investigación, por favor, investiguen sobre los elementos aportados por los españoles presentes en la gastronomía ecuatoriana. Me indican cuando ya hayan investigado. Ya, profe. Ya, licenciada. Dígame, Mayerly. Los elementos aportados por los españoles en la gastronomía ecuatoriana fueron en el siglo XVI, trajeron consigo alimentos como de animales, técnicas culinarias, utensilios y se mezclaron con los nativos. Productos como trigo, que actualmente se usa como para el pan, tortilla de trigo, coladas y empanadas. Arroz acompañado de con pollo o marinero, cebolla y ajo, base de casi todos los refritos y sopas, aceite de oliva y manteca que se usa para sofritos, frituras y preparación de carnes. Azúcar de caña, que se usa para dulces, panelas, jugos, endulzantes. Leche y productos lácteos. Se usa para el queso, el quesillo, el manjar de leche y yogur. Frutas como la uva, limón, naranja, plátano maduro se usan para jugos, postres y enderezos. Animales que se han introducido son como la vaca, que son utilizados para el seco de carne, caldo, pata y hornado, y cerdo, fritura, chicharrón, longaniza, hornado, gallina, que se usa para el caldo de gallina, arroz con pollo, seco de pollo, y la abeja, que se usa para hacer quesos y carnes en la Sierra Central. Gracias, Mayerly. ¿Tienen la misma información, chicos? No. Dígame, Víctor. Pues algunos elementos aportados de los españoles presentes en la gastronomía ecuatoriana, pues durante la colonización, los españoles introdujeron a América muchos alimentos, animales y técnicas culinarias que transformaron la dieta de lo que fue de los indígenas. En el caso del Ecuador, estos aportes se mezclaron como los productos con los productos nativos, que eran como el maíz, la papa y el ají, dando el origen a la gastronomía mestiza que conocemos hoy. Algunos alimentos y productos introducidos, por ejemplo, son los cereales europeos, el trigo, la cebada y el arroz, que permitieron elaborar panes, empanadas y sopas de locro y, y sopas como el locro de trigo. También están lo que son las legumbres, que son las lentejas, garbanzos, habas y arvejas, presentes en los platos como el seco de pollo o menestras. Frutas europeas también, higos, duraznos, uvas, manzanas, limones y naranjas utilizados en postres,
jugos y conservas. También especias y hierbas. Perejil, culantro, anís y no, hinojo y canela usados para sazonar guisos, sopas y dulces. También lo que mencionó mi compañera, la caña de azúcar, que era base para los dulces, miel de panela y bebidas como el aguardiente. También el ole- oleaginosas y aceites, por ejemplo, el oliva y el girasol, para freír y condimentar alimentos. También animales domésticos, lo que fueron vacas, cerdos, vacas, gallinas y ovejas. Aportaron lo que era la carne, la leche, la manteca, queso y huevos. También algunos platos ecuatorianos con influencia española son la fanesca, que la fanesca sería una mezcla de granos andinos con bacalao típico de Semana Santa del origen colonial. Otro plato sería el horneado y fritada, preparados con carne de cerdo, animal traído por los españoles. También las empanadas y las humitas. Com- combinan lo que es la masa de maíz con técnicas europeas de horneado o fritura. La penúltima sería el arroz con leche y higos con queso. Postres tradicionales que usan ingredientes introducidos por los españoles y por último el caldo de gallina criolla o seco de pollo. Platos con aves domésticas europeas. Gracias, Víctor. Muy bien. Chicos, de todo lo mencionado, ¿cuál es el producto que ustedes más consumen? ¿Cuál es el que más les gusta? ¿Las legumbres? Pues la verdad, los alimentos que más consumo serían los cereales europeos, las legumbres de vez en cuando, obviamente las frutas europeas, algunas especies o hierbas, bueno, la caña de azúcar, obviamente, y bueno, los aceites, casi todos los días, obviamente, y los animales domésticos, obviamente, que serían prácticamente todos los días. Dígame, Tapia. No, sí, yo también. Caña de azúcar, arroz o lentejas también, que sí, también. Eso es lo que apliqué en mi vida diaria de comer esos alimentos que comían los españoles. Paula. Los cereales es lo que más consumo yo. Ya, muy bien. Ayerly. Yo lo que más consumo es el pan, la tortilla, el pollo, el arroz, las frituras, el aceite, los jugos y algunas verduras. Pensé que me iban a decir todas las legumbres, las verduras. ¿No les gusta, chicos? O sea, las verduras sí, es sabroso, pero las legumbres no suelo consumir yo mucho lo que es la menestra, sino que yo consumo otro tipo de grano que se llama frijol negro. Ah, ya. Es en el que suelo más consumir. Es muy típico de su país, ¿verdad? Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Bien, continuamos ahora con lo que es política, religión y sociedad. Ayúdeme, por favor, Paula. La de política, Sí. política, religión y sociedad. Transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en comunidades campesinas, en el contexto de una nueva estratificación social en la que con el tiempo los estamentos indígenas fueron nivelados en una sola categoría colonial. Cristi- cristianilis- Cristianización forzada como mecanismo de denominación ideológica. Supresión de sus propias instituciones políticas, implementación de los cabildos y participación indígena en estos mediante cargos rotativos. Disminución del tamaño e importancia de las noblezas o cosicazgos indígenas y el cambio de su rol o colaboradores de la corona.
La nobleza indígena asimiló mejor la cultura hispana, pues conservó privilegios. Gracias, Paula. Continúe, Tapia. La economía, ¿verdad, licenciada? Sí. Con la introducción de la tecnología como las bestias, la rueda y el hierro, los indígenas de las principales ciudades empezaron a practicar oficios como herrería, sastrería y zapatería. El resto, el resto siguió en la agricultura y la artesanía pre- prehispánica, pero a mayor escala. Si bien la propiedad de la tierra sigue siendo comunal, las autoridades permitieron la venta de las parcelas comunales entre miembros de la comunidad, con lo que se expandió el concepto de la propiedad privada. Listo, gracias, Tapia. Bien, con respecto a lo que es política, religión y sociedad, estas denominadas como transformaciones, específicamente en base a las comunidades indígenas a raíz de la colonización española, fueron muy profundas y complejas. Este sistema colonial no solamente buscó establecer lo que es un orden social y político, sino que también para favorecer lo que son a los colonizadores también. Y aparte de también introducir lo que son nuevas dinámicas económicas y culturales que reestructuraron lo que es la vida de los pueblos originarios. Este proceso de transformación y adaptación marcó como el inicio de una nueva era en América que impacta lo que es el desarrollo histórico, cultural y social en la cual está presente en la historia, pues, ¿no? Tanto de lo que es las transformaciones de la política, de la religión y la sociedad. Para ello también existe una información adicional de lo siguiente. Cuando Francisco Pizarro, por favor, Víctor, ayúdeme. Claro. Cuando Francisco Pizarro y su ejército llegaron a Cusco, captaron a Atahualpa. Lo hicieron prisionero, pero le permitieron seguir gobernando. Piz- Pizarro hizo que mientras el Inca estuviera confinado, aprendiera el idioma español para que le informara dónde estaban los tesoros del imperio. Quizás por hospitalidad o estrategia, Atahualpa ofreció a Pizarro a su hermana Quispe Sisa para que tom- para que la tomara como esposa. Pizarro la hizo bautizar. ¿Sí? La tomó como su esposa. Pizarro la hizo bautizar con el nombre de Inés Gua- Guay- Guaylas, con quien tuvo dos hijos. Por otra parte, el conquistador estuvo aliado con la nobleza del Cusco, pa- partidaria de Huáscar, her- hermano y rival de Atahualpa, para gobernar el imperio. Dicha rivalidad generó una guerra civil que fue aprovechada por los españoles para completa- completar la conquista del Perú. Pizarro no, nombró Inca a Tupac Hualpa, Tupac Hualpa, hermano de Atahualpa, y ocupó la capital imperial en noviembre de 1533. Gracias, Víctor. Bien. Con respecto a la llegada de Francisco Pizarro y su ejército al Cusco en el siglo XVI, marcó un acontecimiento crucial en lo que es la historia de la conquista del Imperio Inca y tuvo más que todo efectos duraderos en la sociedad y sobre todo en la cultura de la región, en la cual se destaca que fue un proceso de relación con lo que es la herencia cultural en la cual también se da a conocer este personaje Quispe Sisa, conocida también como Inés Guayla después de su bautizo.
Fue una figura significativa en lo que es la historia del Perú colonial, especialmente en el contexto de la conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro. Quispe Sisa era hermana de Atahualpa, el último emperador último emperador inca, en la cual su familia pertenecía a la nobleza incaica, lo que la colocó en una de las posiciones más importantes dentro de la estructura social del imperio inca, antes específicamente de la llegada de los españoles, ¿no? Eso se da a conocer en lo que es una información adicional, pues, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Sí. licenciada. Listo. Continuamos ahora con lo que es estructura familiar. Ayúdeme, Mayerly. La cristianización jugó un rol fundamental en el cambio de la estructura familiar. Las parejas comenzaron a casarse más jóvenes, probablemente para empadronarlos pronto y poder cobrar impuestos. Prohibición de la poliginia y las uniones de parientes entre dos grupos grados. Introducción del campatrazgo como figura familiar. Con frecuencia la nobleza indígena se casó con los españoles. ¿Continúo? Continúe. Vestimenta y alimentación. Introdujo de la lana de las zonas frías y a cambio en vestimentas los varones empezaron a usar calzados y camisas. Generalizaron del consumo de bebidas alcohólicas. Hacia el siglo XVII la carne de vacuno se había incorporado a la dieta habitual de los indígenas negros y mestizos. Gracias, Mayerly. Bien. Con respecto a la estructura familiar, los cambios en la estructura familiar, la vestimenta y la alimentación durante la colonización reflejan lo que es un proceso de aculturación y, sobre todo, adaptación a nuevas condiciones, tanto sociales como políticas. A ello, estos elementos no solamente ilustran cómo se transforman lo que son las vidas de las comunidades indígenas y mestizas también, sino que también son como un testimonio de lo complejo de la interacción entre diferentes culturas indígenas y españolas. Las consecuencias se dan a conocer en los cambios que se continúa prácticamente impactando a la sociedad mediante estos cambios y sobre todo también están presentes en la actualidad. Estos cambios de vestimenta, de alimentación también, donde se detalla lo que es en el texto, indica la provisión de polinias. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Saben el significado? Poligina, Nia. Poliginia. Pues me imagino que sería como una palabra viniendo de la poligamia, que la poligamia eh, era, o sea, sí sé qué es, pero ¿cómo lo expreso? O sea, Claro. vamos a decir que era un pensamiento el cual las personas tenían que decidían tener una o dos o más parejas. Era una relación esa. Correcto, muy bien. Y lo que es la introducción del compadrazgo como figura familiar, otra también de la estructura familiar es con frecuencia lo que es la nobleza indígena que se casó con los españoles. En base a lo que es vestimenta, alimentación, está lo que es la introducción de lana en las zonas frías. En base a los cambios de vestimenta, los varones empezaron a usar calzones y camisas. También la generalización del consumo de bebidas hacia ya el siglo XVII, lo que es la carne vacuno, que se había ya incorporado lo que es una dieta habitual de los indígenas, negros y mestizos. Aquí ustedes pueden observar y acá también da a conocer una imagen, un retrato de Beatriz Clara Coya, princesa incaica, y su esposo Martín García Óñez de Loyola. ¿Sí? Bien, tenemos otra información desde la literatura. Paula, ayúdame, por favor. Paula, Desde la literatura, una de las principales fuentes históricas para conocer la vida y costumbres de los incas antes del
antes y en el momento de la conquista española, así como los sucesos en que se desarrolló, es la obra del cronista peruano Felipe Guamán, Poma de Ayala, descendiente de la nobleza inca. Además de enseñar el español a los indígenas en el año 1600, Guamán escribió Nueva Crónica, un compendio de historia preincaica, y 15 años después escribió Buen Gobierno, obra en la que mostró el maltrato de encomenderos y funcionarios reales hacia los indígenas, lo cual ilustró con dibujos hechos por él mismo. Gracias, Paula. ¿Qué pudieron entender en esta información, chicos? Chicos, Que se escribió una ¿Qué? especie de libro donde documentaba prácticamente todo el maltrato que habían recibido de los colonizadores españoles, también de cómo se hacía los encomendados, el funcionamiento de los reales, quien prácticamente conquistaban y azotaban y posiblemente maltrataban a lo que eran los indígenas, y la presión que cada uno sufrió fue relatado en un libro para que el mundo pudiera conocer la historia que pasaron. gracias, Mayerly. Felipe Guamán Poma de Ayala ofrece en esta información una visión integral de lo que es la experiencia indígena durante uno de los periodos más significativos de lo que es la historia en América. Su legado sigue siendo muy relevante, no solamente como un registro de lo que es la historia peruana, sino que también como una reflexión sobre la complejidad de la colonización y sus efectos duraderos de lo que es la identidad cultural de los pueblos originarios. Su obra invita más que todo a una como revelación de revelación crítica de lo que es la historia, y resalta más que todo la importancia de preservar y sobre todo poder valorar las voces indígenas en la narrativa histórica. ¿Sí? Eso da a identificar en este pequeño contenido. Preguntas, chicos. ¿No hay preguntas? No hay. Ninguna No, licenciada, ninguno. todo claro. ¿Sí? ¿Está claro todo? Muy, Todita, licenciada. Sí. muy Sí, bien. licenciada. Bien, entonces, para lo que es actividad y tarea, ya tienen subida a plataforma para que ustedes puedan resolver sus trabajos y puedan presentarlos a tiempo. En el caso de lo que es la subida de trabajos, si no se puede, ustedes ya saben que no sé qué inconvenientes tenga la plataforma, pero igual sí pueden subir su trabajo antes de la hora de culminación, ¿no? Bien, no hay preguntas, no hay inquietudes, chicos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita tarde. Cuídense, por favor. Chao, Ya, licenciada, profe, igualmente, ¿no? cuídese. Chao, chicos, cuídense. Chao, licenciada, Dios la bendiga. Gracias igualmente, Tapia. Que se recupere pronto.